Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, y vamos a leer de los versículos 9 al 12. Hebreos 6, del 9 al 12. Dice así la palabra de Dios. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y bueno, Dios nos ha dejado en su palabra un sinnúmero de personas semejantes a cada uno de nosotros, donde podemos ver sus vidas, podemos ver su testimonio, y la verdad son de bendición, son de aliento, ¿verdad? Porque nos muestran Dios a través de ellos qué hacer nosotros hoy en día. Pero definitivamente el desánimo, el desaliento puede llegar a nuestras vidas de una u otra manera. Y el que se encarga de ello es el enemigo, ¿verdad? Es el Satanás, que no quiere que sus hijos, que los hijos de Dios sean fructíferos, que lleven mucho fruto para Dios, que honren y glorifiquen su nombre. Él no quiere que sigamos adelante sirviendo al Señor. Y pone muchos problemas, ¿verdad?, en nuestras vidas. Y esto lo podemos ver muy claramente en nuestros días, pero también lo podemos ver en las Escrituras. Y podemos ver a grandes héroes de la fe que en un momento hasta ya no quisieron seguir adelante con la vida. Por ejemplo, tenemos a un Moisés, que sabemos que Moisés era un hombre que tenía mucha comunión con Dios. Sin embargo, podemos ver cómo por la rebelión de Israel le pidió a Dios que le quitara la vida. Por ejemplo, ahí está en Números 11:15, donde dice, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que no vea mi mal. Entonces uno dice, ¿cómo? Moisés, ¿verdad? Y luego podemos irnos al libro de Job en el capítulo 10, versículo 18, y podemos ver cómo también Job, al ser probado, también dice, ¿por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Elías es considerado pues uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, que fue capaz de desafiar hasta 400 profetas, matarlos en un solo día, pero al ver que la malvada Jezabel estaba determinado a matarlo, Elías quiso también morirse. Nos dice 1 Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y así también podemos encontrar a otros creyentes con esta peculiaridad en sus vidas, ¿no? Si leemos ahí en Jeremías también, en el capítulo 20,
de los versículos 14 al 18, pero sobre todo en el versículo 14 y 15 dice: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que me dio nuevas a mi padre diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oigan gritos de mañana y voces de mediodía, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. ¿Y qué decimos del profeta Jonás? También Jonás pidió que le quitara la vida al Señor. Ahí en Jonás 4:8 dice: y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Pero Dios no les dio gusto a ninguno de estos hombres. ¿Por qué? Porque tenía cosas mejores para ellos. Así como hoy en día Dios tiene mejores cosas para cada uno de nosotros. Y por eso esta predicación yo le he puesto: persuadidos de cosas mejores. Persuadidos de cosas mejores. ¿Qué es persuadido? Persuadido es convencer o inducir con razones a una persona a que crea o haga una cosa. Entonces, somos persuadidos a hacer cosas mejores, como nos dice ahí en el versículo 9, ¿verdad? Dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, refiriéndose a los creyentes en Cristo, estamos persuadidos de cosas mejores. Entonces, ¿por qué Dios no le dio gusto a cada una de estas personas? De Moisés se dice que murió lleno de días, y también conocemos que Dios usó a Moisés para que diera la ley al pueblo de Israel, que ahora la conocemos, que está impresa aquí en el libro, y que podemos verla, ¿verdad?, cómo Dios la revela a Moisés para que se la diera o la manifestara al pueblo. Dios no complació a Elías de la muerte porque tenía mejores cosas para él, llegando a ser el segundo hombre que fue traspuesto, que no conoció la muerte. Y de Jeremías, pues fíjense de cómo Jeremías no quería ya vivir, sin embargo es mencionado como un tipo de Cristo. Si vemos ahí en Mateo 16, de los versículos 14 al 16, dice la Escritura: ellos dijeron: uno es Juan el Bautista, otros decían: es Elías, ¿verdad? Mencionándose como ese tipo de Cristo. Dios tampoco vemos que complació a Job matándolo. ¿Por qué? Porque al final pues tenía un propósito para él, pero también vemos cómo Dios, en su amor y misericordia, cómo Job fue lleno de hijos, le fue dada una esposa, hijos, fue también enriquecido abundantemente, y Job fue un testimonio vivo del Señor en sus tiempos. Dios tenía propósitos para él. Para Jonás también no se diga que no tenía propósitos. Jonás tenía la gran comisión de ir y predicar el evangelio a Nínive. Y vemos cómo Dios usó a Jonás, y en ese entonces todo Nínive
recibió al Señor. Entonces, qué precioso es saber que aunque yo me sienta desanimado de seguir adelante, está nuestro Dios que nos llena de esperanzas para que veamos mejores cosas. Pónganse a pensar en cada una de las personas que mencionamos ahorita. Al ser utilizados por Dios y ver estos resultados de bendición, no pudieron haber pensado alguno de ellos que no hubieran tenido ese privilegio de ver la bendición de Dios. Por ejemplo, vamos a pensar en Jonás, ¿no? De ver la bendición de personas convertidas al Señor Jesucristo, de ver cómo cada corazón se quebrantaba. No debería haber dicho Jonás, me hubiera perdido esta gran bendición si hubiera seguido con mi desaliento, con mi desánimo. Pues hoy en día puede pasar esto mismo a cada uno de nosotros. Podemos estar desalentados por alguna razón que no es válida, y sin embargo, por estar inmersos en ello, podemos perdernos de grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces, persuadidos de cosas mejores, y esas cosas mejores son las que nos esperan porque son del Señor. Nos dice ahí el versículo, en el versículo 6 de versículo 9 de nuestro pasaje de Hebreos 6. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, dice la Escritura. Cuando uno lee la carta a los hebreos, pues encontramos mucha información y descubrimos muchas advertencias que Dios tiene para nosotros. Si recibiste a Cristo en tu corazón, pues eres salvo. Tienes la vida eterna, la salvación no se pierde. Pero cuando uno verdadero cristiano no está viviendo en el Señor, deja de gozarse en la vida que Dios tiene por delante y empieza a inmiscuirse en las cosas del mundo que el mundo no le va a dar absolutamente nada de provecho. Y luego, a veces que yo he platicado con algunas personas que se han alejado del Señor, no tienen o dudan de su seguridad de salvación. Y es que no sé si soy salvo, he vivido en el pecado, pero el que tiene al Hijo de Dios en su corazón, tiene seguridad de salvación. Y también Dios trata con esa persona para que vuelva a sus caminos. Pero si no hacemos caso a la voz de Dios, pues va a haber graves consecuencias. Y de todas las personas que mencionábamos ahorita, por ejemplo, si volvemos a Jonás, Dios trató con Jonás. Dios no quiso obedecer el mandamiento de Dios y Jonás duró 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez. Pero podemos ver cómo Jonás también se arrepiente y cómo Dios lo restituye. Entonces, qué importante es que siempre nos mantengamos en el camino del Señor, en su voluntad. Nos dice Hebreos capítulo 6, versículo de 4 al 6, nos está hablando de la situación que
los creyentes pudieran estar pasando, pero por sus malas decisiones, dice la Escritura, dejaron de ser iluminados y no gustaron el don celestial. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron eliminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos. O sea, estos creyentes que habían caído de la gracia, pues cómo otra vez volvían a tener que arrepentirse y recibir a Cristo otra vez en el corazón. Pues eso ya se había efectuado, pero de alguna manera tenían que confesar sus pecados y volver al Señor, a la comunión con Dios. Y así pasa hoy en nuestros días. Vemos a creyentes que se han apartado del Señor y lo que les pedimos es que se arrepientan de sus pecados, confiesen sus pecados para que el compañerismo con Dios nuevamente vuelva y empiecen a caminar en Él. Pero no les decimos, ven y recibe a Cristo otra vez en tu corazón, ¿verdad? Porque ya tienen a Cristo en su corazón. Por lo menos si eso nos aseguran, ¿verdad? Entonces, nos dice la parte B del capítulo 6 de Hebreos 9. Estamos persuadidos de cosas mejores. Cuando dices, como decíamos al principio, estoy persuadido, pues estamos hablando de una total seguridad que tiene el creyente, de estar convencido de lo que está haciendo es conforme a la voluntad de Dios, porque sigue al Señor. Y podemos ver la razón por la cual el autor del libro, que lo desconocemos, está tratando con los verdaderos creyentes para que él, juntamente con ellos, pues estén viviendo de una manera productiva en el Señor Jesucristo. El cristiano verdadero espera algo mejor todavía. Está persuadido de mejores cosas. Lo que disfrutamos aquí ahora, en la tierra, pues debe ser conforme a la voluntad de Dios, para que cuando estemos allá en la presencia del Señor, pues se agrade de nosotros y entonces pues estemos recogiendo esas preciosas recompensas que tiene a cada uno de sus hijos, como Él nos ha prometido. Ciertamente, ahora que estuvimos fuera de casa, se presentaron varias situaciones, ¿no? Abby ya comentó una de ellas, pero le doy gracias a Dios porque siempre nuestra confianza es puesta en el Señor. Por ejemplo, Abby dice, nos caímos del jet ski, pero ¿quién estaba en la playa, allá en la arena? Lejos de donde estaba el jet ski, pues estábamos los papás, ¿no? ¿Y qué podíamos hacer nosotros? De hecho, ni siquiera visiblemente los veíamos. Y volteábamos para todos lados y no los veíamos. Pero la confianza en el Señor está puesta. Y empezamos a confiar y a orar en el Señor. Y después de un tiempo, vimos la respuesta de Dios cuando vemos que el jet ski se acercaba a una lenta velocidad hacia nosotros. Pero quiero decirles que antes de eso había un grupo como de 10 jet ski enfrente de nosotros que pensábamos que ahí andaban ellos. Pero, oh cielos, cuando los jet skis se van y no hay nadie más, entonces sí, es cuando uno se preocupa y también uno descansa en el Señor. Y ora uno al Señor y le expone esa situación. Y vemos cómo
cómo Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿verdad? Porque cuando las vemos llegar hacia donde estábamos, todos los que estábamos ahí. Entonces, pues gracias a Dios por su amor y su misericordia, pero ¿qué tanto estamos dependiendo del Señor? ¿Qué tanto estamos en íntima comunión con Él? En los tiempos de los hebreos, había gente como hoy lo podemos ver, gente que conocía el Evangelio, pero no hacía una decisión por el Señor Jesucristo. Gente que se reunía, pero no tenía una experiencia con Cristo. O gente que tenía una experiencia con Cristo, pero no estaban viviendo para el Señor. Antes estaban viviendo en sus deleites. Pero también podemos ver que en aquellos tiempos había creyentes que estaban entregados al Señor. Estaban dependiendo del Señor, como hoy también lo vemos. Y le damos gracias a Dios por ello. Aunque, pues, el deseo de Dios y el deseo de nosotros es que todos vivamos entregados para el Señor, y que en cada situación por la cual estemos pasando, pues estemos descansando en Él. No sé, yo creo que han de haber sido hace unos 8 años o tal vez un poco más, yo me encontré en el Seguro Social a Víctor y a Lupita. Aunque yo no iba a verlos a ellos, yo iba a ver a uno de los empleados que yo tenía a cargo. Me los encontré a ellos y ahí me enteré de la situación por la que estaban pasando, por la que estaba pasando Lupita, la estaban atendiendo ahí en el Seguro Social. Yo ya después supe que el Seguro Social, en esos tiempos, no sé ahora, era de toda Latinoamérica uno de los mejores 5 hospitales que tratan el cáncer. No sé ahora, pero en aquel tiempo. Entonces, los vi a ellos con buen ánimo y dispuestos a enfrentar esta lucha, y le doy gracias a Dios porque pues estamos hablando que a lo mejor ya han de haber pasado más de 8 años tal vez. Y sin embargo siempre los veía contentos sirviendo al Señor y haciendo la parte que correspondía, ¿no? De estar en los estudios, de estar atendiéndose, de estar dándole gracias a Dios por cada momento. Y es de bendición ver la actitud del corazón de un creyente así en una situación adversa. Pero, ¿por qué no estar en una condición así también delante de Dios, de agradecimiento a Dios, de vivir para el Señor, de depender de Dios, aunque nuestra situación no esté así, pasando por una situación adversa? Deberíamos, ¿verdad?, con el simple hecho de pensar que la vida del Señor Jesucristo fue dada, ¿verdad? Y fue el Señor Jesucristo a la cruz del Calvario para que tú y yo ahora gocemos de una preciosa salvación y que tengamos esa seguridad de que en un tiempo no muy lejano vamos a estar en su presencia. Entonces podemos también leer cómo el apóstol Pedro, ahí en el capítulo 1, versículo 3 y 4, nos da estas palabras alentadoras. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Una esperanza que nos da a Dios, una esperanza viva para cada uno de sus hijos en el Señor Jesucristo, de que, ¿verdad?, vamos a estar con Él en la presencia del Señor. Y volviendo a Hebreos, al capítulo 6, en el versículo 9, en la última parte dice: y que pertenecen a la salvación
aunque hablamos así. En el contexto de nuestro pasaje de esta mañana, que nos habla de personas que habían perdido el rumbo de vivir para el Señor anima, alienta a todos sus hijos para que no cometan ese mismo error. El autor del libro sabía que los verdaderos creyentes debemos ser persuadidos a que tenemos cosas mejores. Y esto que tenemos de mejor es la seguridad de salvación que hay en nosotros. No hay nada mejor que nos llene de tanta esperanza como saber que tenemos en el Señor Jesucristo una salvación eterna. ¿Qué podemos decir al respecto de esta grande y preciosa salvación? Pues en primer lugar podemos decir con certeza que nuestra salvación fue posible al precioso sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En segundo lugar podemos decir con certeza que con nuestra salvación tenemos la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el enemigo, sobre Satanás. Tenemos victoria sobre estas cosas. En tercer lugar, podemos decir con certeza que gracias a nuestra salvación tenemos el perdón de todos nuestros pecados, como también que si confesamos nuestros pecados también es fiel y justo Dios para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En cuarto lugar, podemos decir que con toda certeza que por nuestra salvación tenemos victoria sobre la muerte, que la muerte no se enseñorea de nosotros, que aunque este cuerpo sea depositado, sabemos que nuestro espíritu va a la presencia del Señor y estaremos ahí con Él por toda la eternidad. Entonces la muerte para el cristiano es victoria. Sí nos da tristeza de que no vamos a ver por un tiempo a la persona que amamos y que no está ya entre nosotros, pero qué precioso es tener la promesa de que un tiempo no muy lejano la vamos a ver y vamos a estar gozándonos con el Señor por toda la eternidad. Podemos decir también con toda certeza que a la salvación también le pertenece la esperanza de que vamos a tener un cielo nuevo, una nueva tierra, donde vamos a poder estar viviendo con el Señor. Podemos también decir que que con certeza que cuando somos salvos tenemos la seguridad de que nadie nos va a arrebatar de la mano del Padre Celestial. Que la salvación le pertenece a Dios y que el Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Y algo que me alienta también mucho a mí es de lo que dice ahí en el versículo 10 en la parte A de Hebreos 6, donde dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. He aquí una de las declaraciones que mejor califican la bondad de Dios para cada uno de sus hijos. A veces decimos nosotros, los que nos llegó la tarde, ¿no? Como algunos definen la vejez ahora, ¿no? Es que te llegó la tarde ya, ¿no? Sabemos lo que significa olvidar las cosas. A mí ya se me empiezan a olvidar muchas cosas, ¿eh? Pero qué bueno es saber que a Dios no se le olvida absolutamente nada. A nosotros sí, ¿verdad? Se nos pueden olvidar las cosas, pero a Dios no. Nosotros sí podemos sufrir de Alzheimer
pero Dios no se le olvida nada. Él se acuerda perfectamente de todo y cuanto tiene que hacer justicia respecto a las cosas mejores para nosotros. No se olvida de ninguna de ellas. Y esto es bueno mencionarlo, porque si bien es cierto que delante de su presencia están todos nuestros hechos, de los cuales tenemos que dar cuenta, también es cierto que Dios reconocerá cada palabra, cada acción que nosotros tuvimos que ver con su obra, con las cosas que Él nos dejó para que nosotros fuéramos embajadores suyos. Y Dios no es injusto, como decíamos, para olvidar lo que hacemos en su nombre, para su honra y para su gloria. Ahora que estuvimos fuera, hay una persona de nombre Adam, que lo he visto pues, algunas veces, y hoy no fue la excepción de estar con él un tiempo a solas y hablarle del Señor Jesucristo, aunque él no cree. Y es curioso porque él es de África Central. Y pues sí, yo entiendo que traen otras creencias, pero al final de cuentas, pues uno les habla, ¿verdad?, del amor de Dios que tiene por cada uno de ellos. Y aunque él me ha dicho que no, pues bueno, se presentó la oportunidad y volvimos a platicar. Le doy gracias a Dios por ese tiempo, lo vi receptivo, no lo vi como otras veces, lo vi receptivo. Pero yo espero, ¿verdad?, y que el Señor siga trabajando en su corazón y que Él se quebrante. Y creo que cada uno de nosotros, pues sabiendo que Dios se agrada de que le sirvamos y de que estemos inmersos trabajando en sus cosas, pues cada uno de nosotros deberíamos de detenernos y pensar en ello con mucha seriedad, ¿verdad? De decir qué estoy haciendo en las cosas del Señor. ¿Estoy trabajando para el Señor? Podemos ver en las Escrituras cómo un apóstol Pablo, por ejemplo, no se cansaba de trabajar por el Señor. Y vemos cómo sufrió naufragios, vemos cómo fue perseguido, vemos cómo tuvo que ser bajado por el muro en una canasta para no ser matado. Él estaba interesado en el trabajo que Dios le había dado. Creo que es un muy buen ejemplo para que tú y yo también estemos pensando en qué estamos haciendo en lo que Dios nos tiene por delante. ¿Te gusta el trabajo que haces? ¿Consideras que es un trabajo de amor? Porque aquí el versículo 10 nos dice, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, ¿lo haces por amor al Señor? ¿Es tu motivación? Debería serlo. Porque ciertamente, pues conocemos trabajos que no despiertan el amor por Él, ¿verdad? Hay muchos trabajos seculares que pudiéramos caer en el error de decir, bueno, pues es un trabajo secular que no tiene nada que ver con el Señor, pero la verdad es que en todo trabajo le podemos dar la honra y la gloria a Él, ¿verdad? Aunque a veces nos han dicho, no quiero que me hables del Señor Jesucristo, ¿verdad? O por ejemplo, los que están en la universidad también pueden darle la honra y la gloria al Señor. Yo me acuerdo de esa experiencia que tuve en la universidad donde el maestro me dijo, ya no quiero que hables de la Biblia. Pero pasados algunos días, unos 10, 15 días, él me dijo, ¿sabes qué? Estoy equivocado. No tengo por qué reprimir tu manera de pensar. Entonces, siéntete libre de hablar. Entonces, pues volví a tocar el tema de la salvación, ¿verdad?
y le doy gracias a Dios por esas oportunidades, pero no debemos de quitar nuestra mira en el servir del Señor. Y sí, aunque estamos inmersos en trabajos que son para el sustento de nuestros hogares, pues debemos de trabajar, de servir al Señor en medio de ellos. Dios califica el trabajo que hacemos en su nombre, nos dice aquí la Escritura, como un trabajo de amor. Este texto, pues, a mí me llena de una de esperanza, porque las cosas mejores que corresponden a las cosas del Señor tienen un reconocimiento por parte de Él. No es en vano nuestro trabajo en el Señor. Y hay un solo trabajo de amor, y ese es el que tiene que ver con el Señor Jesucristo y su obra. Nos dice Mateo 10:42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. En el sentido contrario, la gente sin Cristo no son dados a reconocer lo que otros hacen por nosotros, ¿no? Cuando tú no conoces a Cristo, hay mucho egoísmo, ¿no? Y en vez de servir, quieres que te sirvan. Cuando conocemos a Cristo, entonces conocemos lo que es el servir, lo que es el amar a Dios y amar a los demás. Pero cuando yo no conocía a Cristo, pues querían que me sirvieran, ¿verdad? Que las cosas se me dieran. Pero yo no tenía el servir a los demás, el darme a los demás, por ejemplo. No existía eso en mí. Pero conocí al Señor Jesucristo y entendí lo importante de servir a los demás, predicándoles el Evangelio, como también servir a los demás creyentes, compartiendo su palabra. Y vemos que Dios pues tiene recompensa de todas estas cosas. Y esto lo hacemos por amor al Señor, ese trabajo de amor para con los demás. Nos dice la última parte del versículo 10, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es por eso que aquí este texto termina hablando a aquellos de que Dios no se olvida. Por un lado llama a los creyentes verdaderos, que los distingue de los demás, pero también vemos cómo Dios se agrada de cómo también los creyentes nos veamos los unos por los otros. Y eso es algo muy importante. Yo le doy gracias a Dios porque cuando yo escucho testimonios y los he escuchado aquí, o he sabido de cómo se preocupa, por ejemplo, un creyente de ayudar a otro creyente en sus necesidades, por ejemplo, que vemos que ya la persona no entiende a lo mejor un tema en particular, o ya no tiene las fuerzas suficientes como para hacer toda una serie de trámites que sí es muy pesado. Y le doy gracias a Dios porque yo veo cómo hay creyentes que están dispuestos a ayudar a esta persona para que salga con todas esas cosas que son necesarias hacer, ¿verdad? La otra vez Claudia y la señora Jaime, Ricardo daban testimonio de esas idas a Tecate, de las dificultades que se les presentaban con las autoridades, pero me bendijo el estar orando a Dios,
que aunque las cosas se verían muy difíciles por lograrse en la fuerza humana, cómo Dios abría puertas, cómo se resolvían las cosas de bendición. Entonces veía yo por un lado y por otro ese amor, ¿verdad?, de unos por los otros. Y yo me preguntaba, pues, ¿de dónde viene todo esto? Pues el Señor está encaminando todas las cosas, ¿verdad? Y eso nos bendice. Yo espero que así seamos en todo, ¿verdad? Y con todos también. Que siempre estemos haciendo las cosas por amor al Señor y por amor a nuestros hermanos, viniendo ese amor de parte de Dios, ¿verdad? Porque sabemos que Él es amor. Entonces, pues gracias a Dios por estos ejemplos, y podemos contar muchos otros también que nos bendicen. Vemos Dios trabajando en los corazones y buscando nosotros los propósitos de Dios para nuestras cuestiones diarias, ¿no? Y podemos ver ahí en Hebreos 6:11 cómo nos dice la Escritura: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Pues que así sea, ¿verdad? Que siempre nos mantengamos, ¿verdad? Dice, cada uno tenga la misma solicitud, ¿verdad? Entonces, como la palabra de Dios no nos deja fuera a ninguno de nosotros, nos incluye, ¿verdad? Entonces, que podamos estar sirviendo al Señor, que veamos que su obra crezca, tanto en número como también en calidad, ¿verdad? Esa calidad es espiritual. Y luego, ya en el versículo 12, Dios nos dice que hay un propósito, y ese propósito es para que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, ¿cómo Dios nos exhorta? Para que estemos con pronto ánimo, ¿no? Y que no caigamos en el error de ser perezosos. Esto es que un pie no le pida permiso al otro pie para poder moverse, y luego el otro pie, pues si cae en ese error, pues no le va a dar permiso, entonces no se va a mover. Entonces, a la hora de la hora, la pereza se va a manifestar en toda su magnitud, sino que seamos diligentes, ¿verdad? Y también nos gocemos en lo que estamos haciendo para el Señor. Y que no nos dejemos influenciar por actitudes negativas, ¿verdad? Sino que, al contrario, exhortarlas, reprenderlas, exhortar, para que todos estemos de buen ánimo. Y esa pereza que se puede presentar en la iglesia local, pues no llegue a ninguna de nuestras vidas. Entonces, gracias a Dios, porque la palabra de Dios nos anima siempre a hacer lo bueno, a esforzarnos, a dar lo mejor. Y la pereza es enemiga de todo éxito. Por eso debemos hacerle a un lado. Nos dice Hebreos en el capítulo 2, los versículos 1 y 3, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros
si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Entonces, gracias a Dios porque nos dice muy claramente, ¿verdad?, que nos podemos deslizar, que podemos caer, pero debemos mantenernos firmes y constantes en su voluntad. Y qué bendición es, porque en este mismo versículo 12 tenemos cómo nos dice la Escritura que imitemos a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y la esperanza de la que estamos hablando va más allá de ese corto plazo para satisfacer cada una de nuestras necesidades. Lo que es más consolador de esto es que esas cosas mejores son las promesas que tenemos cuando estemos en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque, pues sí, podemos hacer muchos tesoros aquí en el cielo, podemos hacer muchas cosas, pero ¿de qué nos van a servir? ¿Se van a quedar aquí? No se van a ir con nosotros. Pero si todas las cosas que hacemos son bajo los principios de la palabra de Dios, pues vamos a estar heredando y nos vamos a llevar a la presencia de Dios todas aquellas cosas, como decíamos hace un tiempo, donde vamos a recibir ricas recompensas de parte de Dios. Pero también, cuando no estamos viviendo en las promesas de Dios, ¿qué le pasa al barco cuando no está bien anclado? Pues va de un lado a otro lado, hacia la deriva, sin rumbo fijo, sin dirección, experimentando deterioros, a lo mejor por las fuertes corrientes del mar, o a lo mejor obstáculos que ahí se presentan, a lo mejor alguna piedra gigante donde se estrelle y sufra de tal manera que se hunda. Y algo similar es nuestra vida. Cuando no estamos tomados de la mano del Señor, vienen malas decisiones que traen consecuencias graves que después no sabemos cómo arreglarse, ¿verdad? ¿Y para qué padecer esas cosas? ¿Qué necesidad tenemos de ella? No tenemos ninguna necesidad de ella. Sin embargo, podemos ver cómo en el Señor Jesucristo tenemos esa guía, esa luz para que estemos viviendo de tal manera que todo lo que hagamos sea de provecho para nosotros mismos. En conclusión, estoy persuadido de cosas mejores, por lo tanto, no permitiré que nada oscurezca mi diario caminar. Estoy persuadido de cosas mejores, por lo tanto, todas esas dificultades físicas y emocionales que me roben el gozo, las dejaré a un lado para esperar en el Señor sus respuestas, sabiendo que van a ser
de bendición para mi vida. Si estoy persuadido de cosas mejores, voy a vivir y voy a aprovechar y voy a redimir el tiempo de manera que mis hechos, mi manera de vivir, esté contribuyendo a la obra del Señor, a los propósitos del Señor, a alcanzar las almas que no han recibido a Cristo en el corazón. Si estoy persuadido de cosas mejores, no dejaré que este presente que estamos viviendo y que tiene muchos sinsabores me desvíen del propósito del Señor que tiene para mí en lo personal. Y finalmente, si estoy persuadido de cosas mejores, viviré por el Espíritu Santo y no por la carne. Dejaré que el Señor se manifieste en mí para que sea un digno representante de Él aquí en la tierra. Que Dios les bendiga.